Una actividad académica del AIMED, para la que hemos recibido un valioso patrocinio sin restricciones que nos permite que todos ustedes estén aquí esta noche para participar, porque esperamos su participación muy activa, en un curso que nos ofrecerá alternativas de tratamiento, pero lo más avanzado, con fundamento no solamente en la evidencia, sino en la experiencia de cada uno de los ponentes que nos acompañan esta noche. Ustedes han recibido su programa y ven que tenemos estructurado presentaciones y casos clínicos. En los casos clínicos esperamos verdaderamente conocer no solamente lo que ustedes opinen de lo que estén comentando nuestros profesores, sino intercambiar experiencias. De ahí que la sugerencia es que a partir de que iniciemos propiamente las presentaciones, vayan ustedes tomando nota de lo que serán sus preguntas o sus comentarios. Cuando llegue el momento de los casos clínicos, nuestros profesores presentan el caso clínico y en el momento que ellos nos lo indiquen, ya sea durante el caso o al término del mismo, abriremos a preguntas para que ustedes puedan levantar la mano, acercaremos el micrófono para que su pregunta sea compartida con toda la audiencia. De ahí que nuevamente insistiré en que sean tan amables de ir tomando sus notas para que puedan participar apenas abramos el espacio. El tiempo nos permitirá que participen absolutamente todos, entonces sería muy bueno que estemos listos con nuestras preguntas. Si ustedes prefieren entregármelas por escrito para que yo pueda estar atornando a los profesores y ellos puedan analizarlas y quizás conjuntar varias, también es válido, nada más me lo van indicando levantando su mano durante el tiempo que yo estaré pasando entre ustedes. De manera que, bueno, pues vamos a dar inicio a esta actividad agradeciendo como siempre esta excelente respuesta a nuestra convocatoria que hemos recibido en la siempre hermosa Guadalajara y de todos ustedes su gran compromiso por su educación médica continua, que una vez más se refleja con su agradable presencia esta noche. Sean pues bienvenidos todos ustedes y nuestros profesores bienvenidos, así como nuestros patrocinadores. Damos inicio al curso con el tema Nuevos horizontes en el tratamiento de la diabetes. Antes de presentarles a nuestro ponente, quiero informarles, para que les dé mucho gusto, que el estacionamiento es sin costo. Para ello es preciso que pasen por un sello al término del curso a nuestra mesa de control para que puedan tener esta exención de costos. Este primer tema de nuevos horizontes en el tratamiento de la diabetes está a cargo del doctor José Luis Salazar García. El doctor Salazar García es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ustedes tienen en pantalla su ficha curricular, pero bueno, pues vemos que destaca una experiencia clínica importante, aspectos de investigación y de docencia, que se verán reflejados exactamente a partir de este momento en que le doy la más cordial bienvenida y le agradezco su participación, doctor Salazar, y lo escuchamos con gran atención. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer estar nuevamente en casa. Yo soy de Michoacán, aunque radico aquí. Michoacán, lugar de pescadores y de la mariposa monarca, donde, bueno, de lo que queda de la mariposa monarca, donde a pesar de la actualidad en los matrimonios entre parejas del mismo sexo, en Michoacán, todavía prevalece esa institución que norma las reglas de toda sociedad, la familia, pero no la que están ustedes pensando. Voy a iniciar con esta frase de Mark Twain, que algunos de ustedes ya la deberán de conocer. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Mark Twain también es autor de otra frase, de muchas, pero otra de ellas es aquella que versa: más vale quedarse callado y parecer estúpido que abrir la boca y no dejar duda de ello. Frase de Mark Twain. Me gustaría que al final recordaran esta frase, no la segunda, esta que está en pantalla, porque haré una breve reflexión al respecto. Entrando en materia. Datos de diabetes, datos por demás
que quizá no valga la pena entrar en detalle en cada uno de ellos, solamente es darles cuenta del devastador efecto de la enfermedad a nivel internacional, a nivel mundial, y del que desafortunadamente nuestro país nos escapa. Ocupamos el 9º lugar a nivel mundial en prevalencia de la enfermedad, y con la tendencia que está mostrando, seguramente vamos a subir al 7º escalón según el análisis de la Federación Internacional de Diabetes. Se dice, hablando específicamente de amputaciones, que la diabetes ha amputado más piernas que todas las guerras que han existido desde que el hombre se ha hecho presente aquí en la Tierra. Hace escasas 3 semanas, para ser exacto el 9 de noviembre de este año, se presentaron los datos preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Teníamos nosotros el antecedente de la ENSA 2000, la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas, donde la prevalencia de la enfermedad era esta, 5.7%, conocidos, diagnosticados, sabiendo nosotros que es solamente el 50%, la otra mitad no sabe qué tiene. Luego entonces la prevalencia total estimada era alrededor de 11.4. 6 años después, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la prevalencia aumentó a 7%, es decir, un poquito más del 25%, y en los datos que actualmente tenemos aumentó al 9.1%, es decir, tomando en cuenta los que no se saben diabéticos, 18.2%, esto es 60% más que en el año 2000. En 12 años, esto es lo que aumentó la prevalencia. Algunos pocos datos más que seguramente ustedes van a explotar y a explorar cuando se dé a conocer el total de la encuesta. De estos 6.4 millones de adultos que se saben diabéticos, es decir, el doble, solamente el 25%, es decir, 1 de cada 4 están en adecuado control metabólico, es decir, hemoglobinas glucosiladas iguales o menores de 100. Esto pues debe de llenarnos de satisfacción, porque en la encuesta de hace 6 años, el porcentaje de pacientes que lograron control metabólico con hemoglobinas por abajo de 7 era tan solo del 5.3%. Es decir, en 6 años hemos avanzado 5 veces en el control metabólico de estos pacientes. Esto debiese verse reflejado si dentro de los paradigmas de la diabetes se cumpliese el control estricto de la enfermedad, nos debiese disminuir las complicaciones. Sin embargo, como van a ver ustedes en una gráfica siguiente, esto no es enteramente así. Un dato más en relación al uso de antidiabéticos orales. Hace 12 años este era el número el porcentaje en que se utilizaban, y la última encuesta nos revela que ha disminuido el uso de antidiabéticos bucales u orales. Y en relación a la insulina, ya sea sola o combinada, prácticamente se duplica el uso de la insulina. Cada vez más médicos están conscientes de la importancia de insulinizar al paciente, ya sea en forma temprana u oportuna, o en el momento que no alcanzan metas de control. Sin embargo, esta es la diapositiva final en cuanto a epidemiología, en cuanto a números, en cuanto a datos. Y vean ustedes, hace 6 años el promedio era de 74,000 muertes de pacientes diabéticos. En este año, 2012, el promedio es de 83,000. Quizás pareciera un aumento importante en la mortalidad, pero la realidad de las cosas es que cuando se ajusta, cuando se hace un ajuste para el número de muertes por la incidencia, realmente ha disminuido esa mortalidad muy levemente, menos de medio punto porcentual, 0.4 para ser exacto, pero parece que empieza a haber una mejoría en cuanto a la mortalidad en los pacientes con diabetes. Bien, sea cual sea el estudio que ustedes conozcan, del que ustedes hayan aprendido, del que haya dejado máximas en su carrera profesional, en su práctica clínica, he de decirles que de todos estos estudios, al menos en diabetes tipo 2, el UKPDS o estudio inglés o estudio del Reino Unido es, desde mi punto de vista, el estudio más importante en la diabetología moderna, hablando específicamente de diabetes tipo 2. El UKPDS, como lo vamos a ver un poco más adelante, tuvo 2 fases. La primera fase, para la única que estaba programada, que duró 10 años y era el total de tiempo para el que estaba programado, nos dejó enseñanzas muy importantes.
La primera de ellas es que la hiperglucemia como marca central o como característica fundamental de la diabetes es una situación no solamente controlable, sino que además disminuye cierto tipo de complicaciones cuando ésta se lleva a un rango específico. Y otra de las conclusiones que nos enseñó estos primeros 10 años del UKPDS fue que la metformina se configura desde entonces como un tratamiento eficaz, un tratamiento seguro y de adecuado coste para los pacientes recién diagnosticados, que fue la característica de estos pacientes del UKPDS. Estos son los resultados, los que ven ustedes en pantalla, resultados de la primera fase del UKPDS, del estudio inglés. El tratar de forma intensiva al paciente, llevándolo a niveles de hemoglobina glucosilada de 7%, nos redunda o nos lleva a una disminución significativa desde el punto de vista estadístico, ojo, en las complicaciones microvasculares, neuropatía, retinopatía, nefropatía, más en las macrovasculares, que es de la que se nos mueren o de la que se nos están muriendo los pacientes con diabetes. No, aunque hay disminuciones, estas no son o no alcanzaron la significancia estadística que se requería. Esta gráfica, que prácticamente debe de ser una condicionante de llevar a ustedes a su mente estudio UKPDS o estudio inglés, nos habla cuál fue la estructura y cuál fue la evolución de estos 5.102 pacientes que se aleatorizaron en dos grupos. El que ven ustedes en línea verde fue al que se le asignó solamente dieta y ejercicio, pero una dieta y ejercicio de verdad, una dieta supervisada por un nutriólogo semanalmente, quincenalmente y después mensualmente, y el ejercicio físico programado, personalizado y obviamente supervisado. La segunda parte de los 5.102 se dividieron para recibir, además de dieta y ejercicio, uno de estos 4 medicamentos: insulina desde el inicio, como ven ustedes en esta línea, metformina, igual desde el inicio, 2 tipos de sulfonilureas, una de primera generación, clorpropamida, y una de segunda generación, glibenclamida, a lo largo del estudio. Hay quien ha criticado duramente el UKPDS, tachándolo que es un estudio viejo, que es un estudio en el que utilizaron medicamentos en viejos. ¿Por qué utilizar ese tipo de sulfonilureas si existen sulfonilureas de nueva generación, etcétera? Sin embargo, si tenemos el tiempo para comentarlo, me gustaría platicar de lo que sucedió en el estudio ACCORD, que muchos de ustedes ya deben de saber lo que sucedió. Y vean a grandes rasgos lo que nos dicen los investigadores del UKPDS, su chairman, el doctor Rudy Holman, y el doctor Robert Turner, que fueron los que iniciaron este estudio. Le demos lo que le demos al paciente con diabetes de recién diagnóstico, diabetes tipo 2. El control metabólico se pierde con el transcurso de los años. Esto es corroborar que la diabetes es una enfermedad crónica, progresiva, y que demos lo que le demos, el control finalmente se pierde. No es culpa del paciente, es culpa del deterioro pancreático del que se sufre en esta enfermedad. Y otra de las conclusiones muy importantes fue que de estos medicamentos que se emplearon, ninguno de ellos ocasiona un agotamiento de la célula beta pancreática, ninguna explosividad, ningún deterioro, ningún acto de exprimir la célula beta, porque en el supuesto caso que cualquiera de estos 4 medicamentos lo hubiera hecho, la curva de tal medicamento, en el momento que se hubiera agotado la reserva, se hubiera ido por lo menos a la línea de los pacientes que no tuvieron ningún medicamento. Peor aún, se hubiera ido todavía por encima de ella. Y a lo largo de 10 años, no solamente ninguno de estos medicamentos llegó a esa línea base. Por lo tanto, para esa idea que se gesta en algunos médicos, esa preocupación que existe de si algún medicamento agota la reserva beta pancreática, pueden quedarse ustedes tranquilos, esto no es así desde el punto de vista clínico. Sin embargo, al terminar el estudio, los 10 años, los investigadores dijeron: ¿qué sucedería con los pacientes si ahora ya no les damos la consulta gratuita, ya no los seguimos de una forma tan estrecha, ya no les regalamos los medicamentos y ya no les pagamos? ¿Qué sucedería con estos pacientes? Inteligentemente,
elaboraron la planeación para darle seguimiento a esos 10 años, y aquellos pacientes que no habían recibido medicamentos se les administraron también de forma aleatoria, los mandaron a su casa con su médico particular, cada año se les hacía una encuesta y a los 10 años se presentó el estudio de seguimiento que están ustedes viendo aquí en pantalla, o UKPDS post-monitorización, que nos dejó una enseñanza muy interesante. Aquellos pacientes que se trataban bien desde el inicio, 20 años después, les iba no bien, les iba muy bien, les iba mucho mejor. Esto acuña el término de legado o memoria metabólica. Eso es lo que significa el término como tal, aunque memoria metabólica está acuñado para diabetes tipo 1, en diabetes tipo 2 se le llama legado metabólico o efecto de legacía. ¿Qué sucedió específicamente con aquellos pacientes que 20 años atrás iniciaron en el grupo intensivo administrándose sulfonilureas, cualquiera de las dos, o insulina? Bien, que 20 años después, cuando se hace la presentación del estudio, la disminución en las complicaciones microvasculares que ustedes ya habían visto continuaba siendo significativamente importante. Y aunque había disminución, como ven ustedes en pantalla, de las complicaciones macrovasculares, incluyendo infarto agudo del miocardio, estas no alcanzaban significancia estadística. Un dato que llamó la atención particularmente de los investigadores es que 20 años después del uso continuo con sulfonilureas e insulina, la mortalidad global, que es un punto duro que debe de evaluarse con todos los medicamentos antidiabéticos en la actualidad, disminuía en comparación de aquellos pacientes que no empezaron con medicamentos desde el inicio de su enfermedad. ¿Qué sucedió con el brazo de metformina? Estos fueron los resultados todavía más dramáticos. Si vean ustedes, más del 20% en la disminución de cualquier evento relacionado con diabetes. El infarto por el miocardio disminuyó dramáticamente, una tercera parte, y la muerte por cualquier causa. Doctores, esta es, si no la evidencia fundamental, una de las principales evidencias en las que se gesta o en las que se basan los algoritmos actuales para recomendar metformina como elección, primera elección desde el diagnóstico, y hay quien va más atrás, desde prediabetes, como monoterapia. Realmente la gran mayoría, por no decir todas, las instituciones recomiendan en sus guías el inicio como monoterapia con metformina. Ahora, ¿cuál sería la explicación a este dramático descenso en la mortalidad cardiovascular, traducido clínicamente como protección cardiovascular con metformina? Bien, la metformina, por algunos investigadores denominada una droga cardiovascular con propiedades antidiabéticas, y que desde luego que al disminuir la hiperglucemia tiene ya cierto efecto protector, aunque no del todo. También tiene sus efectos sobre la función diastólica del corazón, su efecto sobre lípidos, como antioxidante, como vasodilatador, como hemorreológico e incluso como antiagregante plaquetario, amén de las propiedades que todavía no descubrimos, que todavía desconocemos de metformina. De tal suerte que cuando nosotros escuchamos metformina, inmediatamente nuestra asociación es directamente con diabetes. Metformina, diabetes. Sin embargo, ustedes saben, más de uno de ustedes ha utilizado la metformina para otras cosas. Hay médicos que utilizan o utilizamos la metformina para bajar de peso, por su efecto neutro, incluso levemente negativo en la pérdida de peso. Negativo me refiero a perderlo, aunque no es una indicación autorizada como tal del medicamento por la FDA. Otra, lo hemos platicado en la etapa de prediabetes. En niños, la metformina y la insulina son los únicos medicamentos autorizados para su uso. Ovario poliquístico, hígado graso, la lipodistrofia del paciente con SIDA, y el boom que tiene ahorita la metformina es cáncer. Los pacientes, y le digo las porque principalmente las mujeres, que toman metformina en su tratamiento, en su base terapéutica para diabetes, tienen menos prevalencia de cierto tipo de cánceres que aquellas o aquellos pacientes que no lo toman. Eso es una
un hallazgo observacional. Los estudios que corren actualmente es para verificar si realmente el manejar metformina altera la historia natural de estos pacientes y la frecuencia o la incidencia de cáncer se disminuye. Cualquiera que sean las guías, las recomendaciones que ustedes utilicen, siempre va, al menos hasta el momento, a prevalecer la indicación de metformina como primera elección. Esta tabla que ustedes ven aquí, que es la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes y del Grupo Europeo, publicado primero en línea, abril 19 de este año, y en las revistas Diabetes Care y Diabetología en junio, igual de este año, hace una recomendación que quita lo acartonado de ese objetivo de 7% de hemoglobina glucosilada. Lo primero que hace es quitarla y decir, señores, tenemos que personalizar, tenemos que individualizar el tratamiento de estos pacientes. Pero ¿en base a qué lo vamos a individualizar? En base a los parámetros que ustedes ven del lado izquierdo, que, disculpando que está en inglés, brevemente se los comento. Eficacia, en cuanto a su capacidad para disminuir hemoglobina glucosilada, su seguridad en cuanto a efectos adversos, ganancia de peso, presentación de hipoglucemia, y un aspecto fundamental que debe tomarse en cuenta para esta prescripción de medicamentos es el costo, la accesibilidad desde el punto de vista económico de los pacientes a estos medicamentos que desafortunadamente, si tuviéramos un diabético puro, no puros diabético, aquel que solamente tiene diabetes y no tiene obesidad, no tiene dislipidemia, no tiene hipertensión, está delgadito, no fuma, va a misa, está soltero, etcétera, que es difícil tener un paciente de esas características. El doctor me dice que sí tiene uno, como muy bien, es difícil tenerlo. Entonces, el grosor, el alto porcentaje de nuestros pacientes con diabetes van a ser pacientes que tienen múltiples patologías, que deben de tomar medicamentos para todas y cada una de ellas, y que ustedes saben, en todas las enfermedades crónicas, a mayor cantidad de medicamentos, mayor número de dosis al día, menor la adherencia. Cuando nosotros, después de personalizar y llegar a un acuerdo con nuestros pacientes en relación a la meta a la que debemos de llegar, recordando que no es lo mismo un paciente ñoso con Alzheimer, que ya tiene infarto agudo previo o un evento vascular previo y que tiene además 80 años y que además tiene muchas cosas. No será lo mismo una meta de hemoglobina glucosilada para ese paciente que la meta para una paciente de 32 años que hizo diabetes gestacional y que quedó con diabetes. Evidentemente que a esta paciente la vamos a llevar, vaya, no a menos de 7, la vamos a tratar de llevar lo más cercano posible a la realidad sin llevarla a la hipoglucemia como marcan los cánones. Entonces ya no hay ese 7% estricto ni menos 6% con los resultados de la COR, porque hay que individualizar, y este es sobre lo que se centran las guías de la Asociación Americana de Diabetes y del Grupo Europeo que ustedes ven. Si al cabo de 3 meses, como está aquí en pantalla, no alcanzan la meta que ustedes se propusieron, entonces hay que utilizar o echar mano de la combinación de antidiabéticos. Esas 5 familias que ustedes ven ahí, sulfonilureas, glitazona, me atrevería a decir, porque solamente queda una y quién sabe cuánto tiempo la tengamos, inhibidores de DPP4, agonistas del receptor GLP y la insulina en su modalidad principalmente basal, tienen una eficacia muy similar. Eficacia en general, porque realmente los grandes metaanálisis sí nos hablan de potencia en cuanto a que la insulina es la más potente de todas, y después las sulfonilureas, después las glitazonas y los GLP, y hasta el final los inhibidores de DPP4, que como monoterapia tienen una potencia mediana, como aquí la refieren, intermedia e incluso baja, no llega ni al punto porcentual, a diferencia del 1.5 y hasta 2 de sulfonilurea o metformina, hasta 3.5 de insulina, es decir, por mucho es mucho más potente. ¿En qué se basa o en qué debiésemos basarnos para seleccionar esa combinación con metformina? Los mismos parámetros que los que utilizamos para ello: eficacia, seguridad y costo. Si después de la combinación no alcanzamos las metas que nosotros habíamos propuesto, entonces habrá que hacer uso de triple combinación o del empleo de insulina con antidiabéticos, ya sea combinados o con metformina solamente. Y finalmente, dentro de los pocos estudios que yo les traigo aquí, el estudio ACCORD, que nos enseñó
nos enseñó algo muy importante en relación a personalizar la hemoglobina glucosilada. El estudio ACCORD, a diferencia del UCA-PDS, el UCA-PDS eran pacientes de recién diagnóstico, 5.102. ACCORD eran pacientes que tenían ya 10 años con la enfermedad. El promedio de edad era de 62 años. Eran pacientes que al menos la tercera parte ya habían tenido un evento vascular previo, es decir, eran pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Y que el objetivo era corroborar si verdaderamente controlar de forma más estricta la glucosa podía llevarnos a disminuir esas complicaciones cardiovasculares de las que se nos mueren estos pacientes. El estudio se programó a 5 años, se dividieron en 2 brazos. El intensivo van a llevar a estos pacientes a como dé lugar, con lo que sea, a menos de 6%. El estándar, el convencional, lo dejaron en 7%. Lo que en el UCA-PDS fue el intensivo, acá era el estándar. ¿Qué fue lo que sucedió en el corte que se tenía que hacer a los 5 años? Nada, porque no llegaron a los 5 años. A los 3 años y medio, ustedes lo saben, el estudio ACCORD tuvo que interrumpirse porque el grupo de tratamiento intensivo tuvo 22% más mortalidad. Es decir, la enseñanza clásica del estudio ACCORD fue, doctores, en pacientes que ya tienen años con su enfermedad, que ya tienen años también de vida, no es conveniente bajar la hemoglobina glucosilada tan drásticamente. Por eso, esas recomendaciones del Colegio Americano de Endocrinólogos, de la Federación Internacional, de metas de menos de 6.5 quedan prácticamente atrás. No hay una meta acartonada para todos los pacientes. Y finalmente el Steno 2, que aunque fue un estudio con muy poquitos pacientes, 160 pacientes, nada más, que se dividió en 2 grupos. ¿Pero qué tenían estos pacientes? Lo que seguramente tenían los otros estudios. Solamente que aquí no se trató exclusivamente de la hiperglucemia, sino que de aquí se gesta el famoso manejo multidisciplinario, el manejo integral del paciente. Se trata la hiperglucemia, se trata la hipertensión, la dislipidemia y se les administra aspirina a dosis bajas a estos pacientes que además tenían microalbuminuria. El resultado fue que la mortalidad global disminuyó al 50%. Es decir, el tratar estrictamente la hiperglucemia no es suficiente y el enfoque debe ser completamente multidisciplinario. De tal suerte que, con los datos que ustedes han visto y que desafortunadamente la prevalencia en nuestro país ha aumentado y de que existen nuevos medicamentos en el arsenal terapéutico, solamente 1 de cada 4 pacientes están bajo control, cuando el estándar internacional debiese ser 50% de los pacientes tienen que estar controlados. Nos falta mucho. ¿Seremos los únicos? No, no somos los únicos, pero tampoco somos los primeros. Vamos a ver un poquito más adelante quiénes increíblemente están por encima en cuanto a control metabólico. Y que desafortunadamente, lo saben ustedes, hasta el 80% de los pacientes con diabetes mueren por una complicación macrovascular, y de esas 3/4 partes son infarto agudo del miocardio. Esta es la gráfica que yo les decía. Cuando agregamos aquí ya la ENSANUD, la encuesta nacional de salud y nutrición de hace 3 semanas, pues estamos en el glorioso 25% con cifras igual o menor de 7%. Pero vean ustedes cómo hay países por encima de nosotros que no solamente tienen más porcentaje de control, sino que este porcentaje fue sacado prácticamente hace 10 años, 8 en su defecto. O sea, nos llevan una buena cantidad de años en cuanto a manejo de nuestros pacientes. Tenemos mucho que hacer por ellos. Bien, sin menospreciar, sin desdeñar la importancia de la educación, que para muchos es la base del tratamiento de la diabetes, del aspecto nutricional, del ejercicio físico. En esta enfermedad, más de 2/3 partes, yo me atrevería a decir mucho más, van a requerir medicamentos en algún momento de su enfermedad, ya sea solo la monoterapia, la combinación o incluso el uso de insulina o algún otro de los medicamentos. De tal suerte que el uso de medicamentos o la farmacoterapia en diabetes tipo 2 va a ser la regla y no la excepción. Y hace 5 años, este autor se preguntaba si realmente en ese momento se necesitaban más medicamentos de los que tenemos para tratar la diabetes.
En ese entonces, en el 2007, había salido ya los dos grupos de la familia de las incretinas, los agonistas del GLP y el primer inhibidor de DPP-4, que prácticamente los describe ahí. Hasta ese entonces había 9 familias de antidiabéticos. En la actualidad tenemos, como van a ver en esta gráfica, 11 familias de antidiabéticos para su uso en el humano autorizadas por la FDA. Vean ustedes, primera mitad del siglo pasado, insulina, motivo de premio Nobel, y hasta 1995 solamente se disponían de 3 antidiabéticos para el control de estos pacientes: insulina, sulfonilureas y guaninas. A partir del 95 y a la fecha es que se ha venido autorizando esta gran cantidad de medicamentos que por mucho son menos potentes, tienen algunas otras características que los primeros, pero nunca les igualan en eficacia, ni como monoterapia ni como combinación. Una palabra más en relación a esta gráfica: las, digo yo, mal llamadas terapias innovadoras o novedosas, teniendo en cuenta o definiendo innovador como nuevo. En su momento, las terapias basadas en incretinas fueron las terapias innovadoras, pero actualmente los secuestradores de sales biliares, el colesevelam, que se autoriza en enero de 2008, y el agonista de dopamina bromocriptina de liberación inmediata, que se autoriza en mayo del 2009, son las verdaderas terapias novedosas, cronológicamente hablando. Si alguien me dijera, es que es el mecanismo de acción el novedoso, he de decirles que el mecanismo de acción de estos últimos 2 fármacos considerados o manejados como antidiabéticos es totalmente novedoso. El colesevelam, un secuestrador de sales biliares de la familia de la colestiramina y el colestipol, que generalmente utilizamos para bajar el LDL o para los pacientes con diarrea crónica, tiene un mecanismo de acción tan maravilloso para bajar la glucosa que ni siquiera lo sabemos. Probablemente mejore el ambiente lipotóxico, y sea la forma en que disminuye hemoglobina glucosilada. Y la bromocriptina de liberación inmediata, vaya, no actúa ni siquiera en páncreas, ni en hígado, ni en músculo periférico, ni en tejido adiposo. Actúa en una subregión del hipotálamo, totalmente distinto. Terapias novedosas, las que tenemos aquí al final. Doctores, en la actualidad tenemos 11 familias de antidiabéticos y muchas más en cartera, como las que les voy a mostrar. En ese mismo 2007, el doctor Estefano El Prato hace este metaanálisis para evaluar de estas intervenciones que ustedes ven aquí arriba, cuál era la más eficaz, no solamente para disminuir los niveles de hemoglobina glucosilada, sino para mantenerlos con el tiempo. Y la conclusión fue que en este metaanálisis la combinación de antidiabéticos orales era mucho más eficaz aún que la combinación de antidiabéticos con insulina, por este efecto de variabilidad glucémica, del que no tenemos mucho tiempo para hablar, pero que lo podemos tocar, y que es, en términos de estrés oxidativo, mucho más deleterio para el paciente que tener la glucosa persistentemente elevada. Este es el ejemplo de los medicamentos que están por venir, prácticamente 3-4 años en que los inhibidores del SGLT2 están listos para salir, pero la FDA no da su aprobación, dado los efectos colaterales que tiene y que no ha demostrado beneficio cardiovascular. Agonistas del PPAR dual, que también están ya en fase avanzada, y todos estos que ven ustedes adelante. Quiero decirles que a partir de 2008, antes de 2008, cualquier medicamento que ustedes presentaran a la FDA y que le demostraran cierto efecto para disminuir hemoglobina glucosilada sin toxicidad importante, era aprobado. A partir de 2008, teniendo en cuenta las consecuencias de la enfermedad y el alto índice de mortalidad cardiovascular, la FDA está exigiendo estudios no solamente de seguridad cardiovascular, sino de beneficio a este nivel. De nada sirve que tengamos medicamentos que nos protegen o nos regeneran nuestra masa beta celular si la mortalidad es la misma. Esos son los puntos duros que verdaderamente tenemos que evaluar y hacia los que tenemos que cambiar el enfoque. Decía el doctor Duarte de forma muy acertada, no son las cifras a las que nosotros nos tenemos que enfocar, sino al desenlace clínico del paciente. Insisto, yo como paciente, en el lugar de ustedes, siendo ustedes los médicos y yo el paciente, maravilloso si me vas a dar un medicamento que me va a regenerar mi célula beta, pero me voy a morir menos. Digo, voy a
por lo menos a durar lo que dura una persona que no tiene diabetes, o me voy a morir exactamente igual. Mi expectativa de vida se va a cortar 10 años y me voy a morir de un infarto o el miocardio. Caray, vale la pena reconsiderar. Si de esas 11 familias que ustedes vieron, existe al menos una, ya lo vieron, a lo mejor era pregunta del caso clínico, uno que hubiera demostrado disminuir esa mortalidad desde el punto de vista cardiovascular. Muy bien. Estos son los aspectos cuando tratamos a un paciente. Hay que considerar siempre no solo la enfermedad, sino el paciente y nosotros mismos como médico. Pero hablando del medicamento, ya hablamos cuáles son los criterios sobre los que hay que gestar nuestra prescripción o comparación. La eficacia, la seguridad y el costo. Y hablando efectivamente de seguridad, en cuanto a las mal llamadas terapias novedosas o innovadoras, quiero presentarles a ustedes este trabajo que publicó inicialmente en línea el doctor Michael Elaskoff y su grupo de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles. Él lo tituló de esta manera: pancreatitis, cáncer de páncreas y tiroides en pacientes con terapias basadas en el GLP-1 o incretinas. Y él ponía como antecedente y objetivos esas que ven ustedes ahí. La terapia basada en incretinas o en GLP está ganando un amplio uso en el tratamiento de este tipo de diabetes. Aunque hay, dicen los norteamericanos en inglés, concerns, hay preocupaciones de que estos medicamentos pudieran ocasionar pancreatitis y cáncer, tanto de páncreas como de tiroides. También hay preocupaciones, decía el autor, de que los inhibidores de la DPP-4 pudieran causar cáncer, dado el efecto sobre la función inmune. Recuerden ustedes que la DPP-4 es una enzima, que se le denomina ubicua, es decir, está en muchos lados distintos al tubo digestivo. Ustedes saben dónde está, en hígado, pulmón, riñón, etc. Y uno de los lugares donde se encuentra es precisamente en sistema inmune, en nuestros glóbulos blancos. Si se alteran o se inhibe esa función en glóbulo blanco, por lo menos teóricamente, la inmunocompetencia para infecciones y la inmunocompetencia para este tipo de enfermedades neoplásicas es un peligro latente, por lo menos en forma teórica. Y para ponerlos en contexto, decirles que la primera incretina para su uso en el humano se autorizó en 2005, fue Exenatide, un análogo del GLP de administración parenteral en ese entonces 2 veces al día, y que a los 2 años de que se autorizó, la FDA emite la primera alerta de seguridad en relación a 30 casos post-comercialización de pancreatitis en pacientes que se administraban este medicamento. El primer inhibidor de DPP-4 autorizado para su uso en el humano fue la sitagliptina. La sitagliptina se autoriza en 2006 y el 25 de noviembre de 2009 la FDA emite una alerta de seguridad en relación a 88 casos de pancreatitis, 2 de ellos necrótico-hemorrágicos, en pacientes que estaban tomando el medicamento. Un poquito de seguimiento a estos pacientes: 2/3 partes tuvo que hospitalizar, 4 fueron a terapia intensiva. Obviamente los casos de pancreatitis necrótico-hemorrágica tuvieron que prolongar su estancia, no solamente en la unidad de cuidados intensivos, sino a nivel hospitalario, y los signos y síntomas más comúnmente presentados son los de todo paciente con pancreatitis. 1 de cada 5 de estos pacientes que presentó la pancreatitis tenía el antecedente de haber iniciado el medicamento un mes antes del cuadro clínico, y un poco más de la mitad de ellos se resolvió el cuadro tan solo con suspender el medicamento. También hay ya un warning de seguridad para el liraglutide recientemente autorizado, e igualmente, tan recientemente autorizado, no penalizado, pero al menos sí mencionado en el sentido de ocasionar tumores de célula C en tiroides. Y esta es la gráfica y les explico brevemente en qué consistió. Cuando la FDA llama a los investigadores de estas incretinas, tanto de Exenatide como de sitagliptina, para que expliquen cuál es la razón de esos warnings por pancreatitis, la respuesta de los investigadores ante el panel de la FDA fue la siguiente: FDA, no es el medicamento el que ocasiona la pancreatitis, es la enfermedad. Doctores, las personas con diabetes, por el hecho de ser diabéticos, tienen 2 o 3 veces más riesgo de desarrollar pancreatitis por el hecho de ser diabéticos. Y bien o mal, era una explicación científica la que estaban dando los investigadores. Sin embargo, el doctor Michael Elaskoff, de alguna manera, no sé por qué, no quedó conforme al respecto y dijo: voy
a investigar si realmente es el medicamento. Y él reúne de la base de datos de la FDA en Estados Unidos todos los reportes por pancreatitis, cáncer de páncreas, cáncer de tiroides y otros 50 tipos de cánceres en pacientes que estuvieran utilizando estos dos medicamentos, tanto exenatide como sitagliptina. Pero, inteligentemente, dijo él, si yo presento mis resultados, los que sean, ya no 88, 100, 300, 1000 casos de pancreatitis, me van a contestar lo mismo. ¿Qué quieres? Son diabéticos. Obvio que van a tener más pancreatitis. Pero si yo pongo como controles 4 antidiabéticos, que son ustedes, los que están viendo ustedes ahí, una glitazona, 2 glimidas y una sulfonilurea, entonces sí me voy a dar cuenta si verdaderamente es el medicamento o no, porque todos los pacientes son diabéticos y todos están recibiendo medicación oral. Brevemente, no utilizó insulina porque la gran mayoría de esos pacientes debían ser tipo 1 y lo saca de ahí para no sesgar la información. Y otro fue metformina, que también sale de los controles por el boom que yo les platicaba de cáncer. Y si hay menos incidencia de cáncer con metformina, tampoco quería sesgo. Y al compararlo se encuentra con algo muy interesante. Cuando el doctor Elaskov compara los casos reportados de pancreatitis con exenatide comparado contra estos 4, la frecuencia de casos reportados con exenatide fue 6 veces mayor. Cuando comparó sitagliptina para pancreatitis contra estos 4, la frecuencia de pancreatitis con sitagliptina fue 6 veces mayor. Y cuando juntó exenatide y sitagliptina contra estos 4, la frecuencia se fue a 10 veces mayor de casos reportados. Ojo, no es riesgo, casos reportados. Para cáncer de páncreas, para exenatide comparado con estos 4, la frecuencia fue casi 3 veces mayor, y para sitagliptina 2.7 veces, alcanzando significancia estadística. Para cáncer de tiroides solamente exenatide alcanzó significancia, más no sitagliptina, y para los otros 50 tipos de cánceres que buscó no hubo diferencia de estos dos medicamentos contra los 4 controles. No es raro, doctores, sin entrar en mucho detalle, que cuando utilizamos terapias basadas en incretina y disparamos los mecanismos tanto de proliferación como de antiapoptosis, lo que se le llama protección de la masa beta celular, que primero he de decirles que solamente está demostrado en roedores y en líneas celulares in vitro, no está demostrado en el humano. No es como un switch de la luz, que ya no quiero proliferación y lo quito y deje de proliferar. Una vez que se disparan estos mecanismos, no hay manera de detenerlo, y por lo menos el riesgo latente de una tumoración está persistiendo o ronda en estos pacientes. Receptores para GLP no solamente hay en célula beta, receptores para GLP hay en muchos otros lados, y el principal de ellos es el tejido exócrino pancreático. Este tejido, cuando se expone a el estímulo con GLP, produce una lesión, inicialmente llamada metaplasia ductal o hiperplasia como tal, que es una lesión crónica, premaligna, bien documentada. Y desde el punto de vista de cáncer de páncreas, desde el momento en que aparece la primera célula tumoral hasta que se hace aparentemente clínica o da metástasis, el tiempo de evolución es de 10 años. Y el crítico de este trabajo dice, sin darle la razón a este médico, pero también dándole el beneficio de la duda, estos medicamentos no ocasionarían cáncer ni tampoco metástasis, pero un cáncer que dura 10 años lo podría acelerar, dados sus mecanismos, puesto que estos medicamentos solamente tienen 6 años de uso clínico. De tal suerte que ante la algarabía de terapias nuevas y ante los pocos casos, aparentemente pocos casos, al menos relacionados con esta terapia de pancreatitis aguda, tenemos una gran cantidad de pacientes con pancreatitis crónica asintomáticos, no solamente clínicos, sino también laboratorialmente, porque desafortunadamente esta pancreatitis crónica, con esta lesión metaplásica intraductal, no se puede diagnosticar con exámenes de laboratorio, solamente de forma histopatológica. Y vean, por ejemplo, en esta paciente, que era una paciente a la que se le administró conjuntamente sitagliptina con exenatide, el tamaño del páncreas que hizo, evidentemente que esto era cuando la hospitalizaron, pero vean cómo quedó su páncreas ya en la autopsia, porque esta paciente pues, evidentemente se murió. Termino pues con ustedes
concluyéndoles que, dado el aumento en la prevalencia de la enfermedad en nuestros pacientes mexicanos, que tenemos un porcentaje, aunque hemos ganado, no llega todavía al estándar internacional, necesitamos que aquella combinación por potencia que ofrezca los 3 criterios de los que ya hablamos, seguridad, eficacia y costo, se perfile como la elección. La metformina, los estudios que ustedes vieron, se consolida como el gol estándar, la terapia de primera elección en los pacientes recién diagnosticados, ya sea como monoterapia o en combinación. Y finalmente, que mientras esperemos los resultados de beneficio cardiovascular de estas nuevas terapias, mientras llegan estos y mientras se genera o se gestan los resultados de seguridad a otro nivel, como el páncreas y estos otros tejidos susceptibles de neoplasias, los antidiabéticos que tienen evidencia de seguridad a largo plazo, así como sus efectos o sus beneficios a nivel cardiovascular, deben de ser los tratamientos que preferimos. Y ante esta frase del mercadólogo de Hitler, que cuando vemos la imagen prácticamente se nos pone chinita la piel, que a base de este tipo de situaciones logró convencer a un pueblo de que era lo mejor este tipo de política, esperemos pues que nosotros no caigamos o no estemos cayendo en esta situación. Aquella frase de Mark Twain que les puse al principio, de más vale engañar a la gente, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Yo podría decirles muchas gracias, nos vemos pronto, y en alguna ocasión que ustedes encuentren esa frase van a decir, es que es de Mark Twain. La realidad, doctores, es que no es de Mark Twain. Esa frase es de Napoleón y solamente me sirve como ejemplo para que ustedes no crean todo lo que les vienen a decir aquí. No hagan medicina basada en eminencias. Tienen ustedes una capacidad científica para ser críticos y para dilucidar qué es lo que es aplicable y qué no, siempre sustentado en la evidencia. Yo agradezco infinitamente el favor de su atención. Muchas gracias.